Miren, la serpiente mordiendo la cola, esto es una cosa cíclica, voy a tratar de decirlo bien, sigamos Martín, el uroboros, también llamado ouroboros, deriva de un término griego que significa serpiente que se come la cola y representa el ciclo que se reinicia una y otra vez, sigamos Martín. La bodeguita, siempre mi gran abrazo, mi reconocimiento y mis gracias eternas a Elizabeth Henao, a Martín Román, a Cristian, a Andrés, a Miguel Ángel, a César, a David, a Rafael y a Eliezer. Muy especialmente en este debate a Martín Román, que se dio a la tarea de estudiar y organizar este debate. Sigamos, por favor. ¿Cuál es nuestro debate en últimas? Mire, esto es un ciclo, como lo decíamos al principio. Arrancamos con la solicitud de otorgamiento de licencias urbanísticas, entonces se habla de tener mayor seguimiento, ese mayor seguimiento significa mayor burocracia y todo esto termina cayendo en un problema de corrupción, que como lo dije en la primera intervención, la corrupción no siempre está determinada por el dinero, que también se determina y eso es innegable, sino que corrupción es que yo hago que al pie de mi finca, por ejemplo, se construya una carretera. O yo hago que sin toda la tramitología, pues se le entreguen permisos a mi primo, mi hermano, mi hijo, etcétera, etcétera, o a mi empleado o a la mamá de mi empleado. Esa es otra forma de corrupción igual o peor que la corrupción que tiene que ver con el dinero, que ya es bastante grave. La realidad, voy a tratar de ir rápido. Mire, la realidad es que en Medellín el 77% de las viviendas son de estrato 1, 2 y 3. Esa es la realidad. Solo el 23% obedecen a estratos 4, 5 y 6. Y creo que 6 hay bien poco ya. La realidad frente a eso es que el déficit cuantitativo de vivienda por estrato entre el 2014 y el 2017 se disparó. Y se disparó porque, entre otras cosas, Federico Gutiérrez no ha tenido una sola buena idea frente al problema de vivienda de interés prioritario y social en Medellín. La única buena idea es un proyecto de acuerdo que hay por allá guardado, yo espero, doctora Gloria, que ya lo hayan retirado, no sé si lo hicieron, en el que se dice, mire, ampliemos a cuatro salarios mínimos el subsidio de vivienda para que Eureka, los privados puedan construir interés social y no prioritario o puedan construir normalmente y ganar mucha más plata que la que ganamos construyendo viviendas para pobres. La inversión estatal, aquí la vemos. Yo creo que la ciudad ha oído una y otra vez que en esta administración el porcentaje de inversión destinado desde el 2008 hasta el 2018, pero sobre todo en este último cuatrenio, se nos ha ido en dos cosas. Mejoramiento integral de viviendas, donde hay todas las quejas del mundo. Todas. Todas las quejas del mundo en términos de qué calidad de ese mejoramiento integral de vivienda, calidad de los materiales, si los costos y lo que me da el Estado es realmente lo que se gasta, pero además tenemos un gasto cercano a los 18.000 millones de pesos, Martín, 18.000 millones de pesos en arriendos temporales. Ustedes saben cuántas viviendas podríamos construir anualmente con esto. ¿Sabe cuántas serían las viviendas para que la gente que vive en los techos de cartón no tuviera que vivir más en ellos? Pero no hay oferta. Sigamos, Martín. Y mire, aquí está la prueba. Esa unidad se llama el Tirol. Aparece 2016 con 19.289 viviendas, no porque en el 2016 el doctor Federico hubiera entregado viviendas que él hubiese construido, no, porque se entrega el Tirol, que era una obra que venía del doctor Gaviria. Por eso aparece alto, pero miren lo que pasa en el cuatrenio, miren lo que pasa después del Tirol, nos vamos al piso. En 2013 estábamos construyendo 17.176 viviendas. Hoy estamos construyendo 16.228. O sea, bajamos de una manera estrepitosa. Y parte del problema que hoy tenemos, esto estamos hablando de cifras de el área metropolitana del Valle de Aburrá. Si habláramos solo de Medellín, las cifras serían peores. Hoy, ¿cómo vamos a hacer control y gestión territorial? ¿Cómo lograr control y gestión territorial si no tenemos oferta de vivienda digna para los estratos más pobres? Es decir, para nadie es un secreto que en Antioquia y en Colombia
pues las gentes más pobres, que vienen, muchos de ellos ni siquiera han visitado nunca en su vida la cabecera municipal y salen de las veredas, de esa Colombia profunda, de esa Antioquia profunda, sacados por la violencia, sacados por la guerra, que algunos queremos y creemos en la construcción de paz, muchos en este departamento no. Y sin haber visitado siquiera la cabecera municipal llegan aquí. Y nosotros tenemos experiencias como la del primer año, ir ante control y gestión territorial a denunciar una zona de la ciudad donde habían 5 viviendas solo construidas y plantear, mire, el presupuesto de esta ciudad puede controlar eso, puede suministrar cada vivienda digna a esas 5 familias, no dejemos crecer el problema, hoy hay más de 100. Y claro, seguramente Control y Gestión Territorial ya está pensando cómo sacarlas de allá. Las preguntas, ¿cómo responde la alcaldía ante la solicitud de una licencia? ¿Y cómo responde la alcaldía ante la urbanización ilegal? Miren la respuesta legal, que ahí es donde sigo yo con mi cuento de que es que ¿cuál cuarta revolución industrial? ¿Cuál manejo de las TICs? Usted le entrega a doña Berta de la Comuna 1 esto, le dice, vea, métase a internet, a tal página, busque este formulario. No, no va a pasar. No va a pasar porque primero doña Berta no tiene con qué pagar internet, mucho menos va a saber manejar esto. Y póngala en estrato 3 o 4 y le va a suceder lo mismo. Nosotros estamos hablando de la cuarta revolución industrial y más de la mitad, el 70% de nuestros habitantes no sabe manejar redes sociales, ni páginas, ni nada de eso. Y esta es la respuesta más clara que entrega la alcaldía. Porque claro, vamos y le decimos a la gente que es ilegal y hacemos cursos para decirle a la gente que es ilegal construir, pero no hacemos cursos para decirle a la gente cómo acceder. Entonces, mire, Secretaría General para lo jurídico, Departamento Administrativo de Planeación, con todo lo que tiene que ver con POT, el ISBIMED, que debería ofrecer vivienda, tener oferta de vivienda digna, la Secretaría de Gestión y Control Territorial, que lo único que entiende es el manejo del bolillo, la Secretaría de Seguridad y Convivencia, que acompaña con el bolillo, y la EDU, que es el agujero negro del presupuesto de Medellín. Habíamos hablado de una cesta. Entonces, ¿esto qué hace? Que para que usted ponga a toda esta gente de acuerdo para hacer una demolición o para hacer una construcción legal o para lo que sea, eso es un parto mula, a no ser que sea el show como el que se armó con el edificio Mónaco, ahí sí todo el mundo camina, o sea, eso se cuadra rapidito. Pero cuando se trata de este tipo de cosas, ponga de acuerdo a estas entidades frente al problema de control y gestión territorial, que no es solo el problema de la coerción y de cómo evitarlo, es mirar el fondo del problema, que es que esta es una ciudad que no tiene oferta institucional de vivienda para sus habitantes. Ah, bueno, nos faltaba el DAGRER, que es el que va y dice, qué pena, esto va a caer, hay que demolerlo, pero eso no es problema mío, y empieza el paseo. Empieza el paseo de la gente. Venga, me van a demoler, pero entonces llega la inspección de policía y yo le voy a demoler porque usted está en alto riesgo, Daniela. Venga, ¿yo para dónde me voy con mis 5 hijos? Ah, no, eso es un problema del ISBIMED, ¿cierto? Y así va pasando una, y hoy tenemos gente que está haciendo fila en el ISBIMED hace 10 años. Mientras 17 mil millones de pesos del municipio se van de manera bien tranquila, se nos van todos, absolutamente todos, en pagar arriendos temporales cuando podríamos estar. Voy a pasarme la parte legal porque tengo muy poco tiempo. La respuesta ante lo ilegal, ahí la tenemos en ese mapa. Represión, represión, represión. Eso además ha sido lo único que ha entendido como forma de gobierno el doctor Federico. Bien mal que le fue con eso. Se lo dijimos una y otra vez desde el Polo Democrático Alternativo, pero no escuchó. Sigamos. El escuadrón antiinvasión, esto fue una cosa vergonzosa de hace 2 años o 3 ya, también finalizando el año, cuando en Teleantioquia o en Telemedellín salió la gran propaganda, eso después tiraron para atrás, pero en la práctica siguió siendo lo mismo, escuadrón antiinvasión. Cuando lo que teníamos que hacer de manera integral era poder controlar
poder controlar ese crecimiento desaforado y desordenado, que en eso estamos de acuerdo, hay que controlarlo, pero controlarlo de tal manera que todas las entidades del Estado pudieran conversarle a la ciudadanía frente a cuál es la respuesta en una ciudad que no tiene hoy vivienda digna para los más pobres. La Secretaría de Gestión y Control Territorial, en cumplimiento de las competencias en materia de control territorial asignadas por el decreto 883 de 2015, suscribió el contrato interadministrativo tal con la Universidad de Antioquia. Imagínense, metimos en este rollo a la Universidad de Antioquia, con el objetivo de desarrollar actividades de prevención de las invasiones y la ocupación legal del territorio. Dígame usted cómo previene este tipo de cosas si no es con oferta de vivienda. ¿Cuál es la otra forma? ¿Hay otra forma de prevenirlo? Real, objetiva, que ayude para que esto sea un problema con soluciones sociales, para que esto sea un problema donde yo soy tratada como ciudadana de primera categoría. No voy a hablar de las cifras, ya habló bastante mi compañero sobre ellas. Sobre lo de Contraloría y Personería. Mire, aquí uno no sabe si llorar, gritar o llamar gente, porque hay un montón de procesos en todos los niveles, pero no hay resultados. Y no hay resultados por dos razones. Porque la personería está limitada, pero además en las respuestas de la administración es clara: no tenemos la capacidad de responder a esta problemática. Por miles de razones, el personero cumple su labor, y su labor es sencilla. Si hay niños, hay personas enfermas o hay adultos mayores, usted no me puede hacer el desalojo, punto, porque es un problema de derechos humanos. Pero llega también el momento del desalojo y llega la tutela. Claro, es que es un derecho fundamental a la vivienda, de la vida digna. Inclusive en algunas familias muy pobres tiene que ver con el derecho a la vida. Entonces hay un reconocimiento de que no hay posibilidades. Esta administración empezó con una gran problemática que nos dejó el doctor Gaviria, enorme además, que fue todo el lío de las OPBs. Yo le gasté como un año a eso, un año tratando de que Control y Gestión Territorial le pusiera mano a cómo solucionar el problema de las OPBs, que podía llegar a ser el camino para que el INVIMED hiciera lo que nunca hizo, pero también el camino para poder solucionar un problema social que habían con los estratos 1 y 2. No fue posible, no hubo voluntad política porque, vuelvo y repito, a esta administración los pobres no le interesan. Pero sí invierte en el Código Nacional de Policía 48.000 millones de pesos. Uy. Sumen 48.000 millones de pesos y 17.000 millones de arriendos temporales, a ver cuántas viviendas de interés prioritario nos da eso, señoras y señores. Pero aquí la plática es para el bolillo, no para solucionar las dificultades. El principio fundamental de cualquier hombre o mujer que se siente a cumplir una labor pública, el principio fundamental es: cada decisión que yo tomo tiene que servir para crear mejores condiciones de vida a cada uno de los ciudadanos. Aquí cada decisión que se toma para ver a quién le fregamos la vida, que es bien distinto. ¿Hay desarticulación? Sí. Necesitamos mayor articulación, eso lo voy en mis últimos 5 minutos pero voy a plantear algo. Es un problema de indisciplina de las comunidades, es decir, yo soy indisciplinada cuando tengo 5 hijos, soy una madre abandonada, no tengo dónde vivir y me armo un rancho en cualquier lado donde me dicen que me van a vender por 3 millones ese lote. ¿Soy indisciplinada? ¿En serio creemos eso? ¿Que es un problema de indisciplina? Yo creo que no. Y antes de irme, yo sí quiero hacer una pregunta y la voy a hacer tal cual me la escribieron, porque no la quiero revisar. Lo facturado en la vigencia en el cuatrienio, esto es un derecho de petición, sobre la ley 388 del 97, por los pagos facturados por constructores por el incremento de las alturas y densidades, con lo cual se calcula transferencia de derechos de construcción, que es la bolsa de donde se deben pagar las compensaciones ambientales. ¿Cuánto recogimos en eso, en el cuatrienio? Y de manera detallada, por favor. Eso sí lo quiero saber de manera muy detallada. Decirle al personero, hay muchas quejas que yo no vi, usted nos mandó un listado gigantesco, pero hay muchas quejas que yo no vi y que la comunidad sé que las ha puesto,
que tienen que ver con el comportamiento de la oficina jurídica de control y gestión territorial. No recuerdo el nombre del funcionario. Usted lo debe tener en su cabeza porque son muchas las quejas que hay sobre él. Yo quisiera que se hiciera de manera detallada un estudio sobre el comportamiento de este señor con las comunidades cuando va a hacer operativos. Recordemos nuevamente cuál es el papel del Estado: mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos. Y en las comunas más pobres de Medellín, la jurídica, la parte jurídica de control y gestión territorial, que no tengo que repetir, que creo que debería desaparecer y que deberíamos de tener sentado ahí esa planeación que es el real responsable de todo este asunto y debería serlo como columna vertebral del municipio. ¿Cómo va el asunto con ese abogado, con ese señor que es el encargado de esas visitas donde se violan los derechos humanos de cada uno de los habitantes? Las OPB, creo que quien haya robado tiene que ser sancionado, en eso no tengo discusión con nadie. Creo que debe ser sancionado y duramente sancionado, pero creo que las OPB que tienen dificultades deben ser, digamos, solucionadas estas dificultades y crear las condiciones reales para que las OPBs puedan ser una realidad. No estoy hablando de las corruptas, no estoy hablando de quienes se robaron la plata de los habitantes, estoy hablando de quien tiene hoy líos para poder acceder a vivienda y que tenía una OPB en la cabeza. Estoy hablando de Puente Madre Laura y de muchos otros ejemplos que tenemos sobre esto. Este no es un debate para el doctor Federico Gutiérrez, esto es un debate para que el doctor Quintero entienda que en vivienda y en control territorial y gestión territorial encuentra la peor ciudad del mundo, con los peores problemas del mundo que este señor no ha sabido, no ha podido y no ha querido solucionar. Dos tipos de conclusiones, las unas que van en forma de propuesta, con una gran pregunta del qué hacer. Creo que debe haber mayor articulación entre las diferentes instancias o frente al problema de control y gestión territorial y el problema de vivienda tan grave que vive nuestra ciudad. Deberíamos tener, digamos, una subsecretaría, un ente especializado solo en el problema porque tenemos obligaciones urbanísticas y tenemos todo el lío urbanístico en Medellín en dos vías. Una, la social, que tiene que ver con la falta de vivienda digna, de construcción de vivienda digna, de oferta de vivienda digna para los más pobres en Medellín, y la otra que tiene que ver con ese control urbanístico que hay que hacer sobre los constructores, que también es un problema grave ya hoy en Medellín. Esto tiene que tener un tratamiento especial y cuando usted o busca una mejor articulación, que puede ser una de las formas, pero creo que es mucho más compleja, o busca un órgano que sea capaz de dar respuesta a todas estas dificultades al mismo tiempo. El ofrecimiento de soluciones integrales, es decir, no puede ser que lleguemos simple y llanamente con el bolillo a desalojar gentes, a sacar gentes que han sido además muchas veces con cierta alcahuetería, han sido robadas, digamos, en su buena fe y en su ignorancia de algunas normas y de algunas cosas. El ofrecimiento de solución integral tiene que empezar a existir. El déficit de vivienda en Medellín es muy grave y con esto no estoy justificando, el doctor Fabio se nos fue, no estoy justificando las invasiones, estoy diciendo porque cuando son pocos los que llegan no solucionamos esos problemas y controlamos, y al contrario no se sabe por qué o para hacerle el favor a quién, nos quedamos callados mientras llegan 100, 120 viviendas y cada una de ellas significa entre 5 y 10 millones de pesos que combos cobran en las comunas de Medellín para permitirle a los más pobres construir. Ese control hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de manera integral, entendiendo la problemática social que tenemos. Más simplicidad en los trámites, más simplicidad en los trámites. No es posible que la gente tenga que hacer un curso intensivo en una universidad para poder hacer un trámite frente al control urbanístico, pero también frente a la posibilidad de que le den sus licencias, le den sus permisos para poder construir. No es posible que una persona de estrato 1 para construir su casita en el segundo piso, en la terraza de su casa, de la casa de su mamá, que se le va a regalar el aire porque ya tiene hijos y ya tiene familia, cueste lo mismo o muy parecido a lo que cuesta un permiso para construir en una terraza en un estrato 4.
No es posible que esto está pasando. Alguien me dirá que es un problema de las curadurías. No, también ahí pueden llegar alivios del municipio de Medellín. Y creo que eso hay que simplificarlo y permitirle a las personas que puedan construir viviendas dignas. Y bueno, más gestión, más gestión. Más gestión que no significa más personal, que no significa más burocracia. Más gestión que significa gestión al interior del municipio haciendo el trabajo que le compete a cada uno como hay que hacerlo y gestión a nivel nacional para que los auxilios, las ayudas y todo lo que necesitamos para mejorar condiciones de vivienda estén y más gestión, por ejemplo, para que solucionemos el problema de las OPVs, que yo no sé si sean la mejor opción, pero son una opción que vale la pena ver y que sí obviamente hay que arreglarlas mejor, sí obviamente hay que apretarlas más, sí obviamente hay que poner unas condiciones mucho más grandes para que esas OPV funcionen, sería un alivio también para el municipio en la posibilidad de construcción de vivienda, sobre todo de interés social y de interés prioritario. Vuelvo y repito, esto no busca ser un debate para la actual administración. Ya lo que el doctor Federico hizo, lo hizo y lo que dejó de hacer, que es bastante visible, también ya lo dejó de hacer. Esta es la situación en control urbanístico, tanto en constructores como en el problema que tenemos con las comunas de Medellín, tiene la ciudad y que el nuevo alcalde tendrá que entrar a mirar cómo soluciona.